Estamos esta tarde con el doctor Jorge Orlando Melo, quien es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El doctor Jorge Orlando Melo ha sido tan amable para aceptar la invitación que le hemos hecho a el acto de conmemoración de los 60 años de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Con nosotros se encuentra el profesor Gabriel Murillo, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, y la idea es hablar un poco en torno al tema general de la educación en Colombia y particularmente de la conferencia que el doctor Melo nos va a dictar esta tarde acá en el auditorio del edificio de extensión. Doctor Melo, bienvenido. Gracias. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo se siente? Muy bien. Bueno. Un asunto que nos está, digamos, preocupando y sobre el que queremos hablar mucho en este año de la celebración de la Facultad de Educación es el tema de la Ley General de Educación. Quisiéramos saber su apreciación alrededor de qué efecto ha tenido esa Ley General de Educación, qué se puede cambiar y en este momento en que en el país se está debatiendo la necesidad de un nuevo marco en ese aspecto. ¿Cómo ve usted tanto el efecto de la ley como las posibilidades que hay de cambio alrededor de ese tema? Entonces, la vieja ley de educación o la ley de educación superior, que es la que está en debate con la MANE y toda esta cantidad de gente. Este año se cumplen los 20 años de la Ley General de Educación, ese es un aspecto. Y la otra es la que está en debate, o sea, cómo se articulan las dos alrededor del tema de la educación en Colombia. Pues yo no he seguido mucho el debate sobre la reforma legal, he seguido mucho más el debate alrededor de la ley de educación superior. Yo creo que la ley vigente es relativamente razonable, que lo que hay que hacer es en general disminuir los excesos de reglamentación que tiene. Me parece que en general en los últimos 30 o 40 años las decisiones del gobierno han tendido a ir a detalles muy grandes en la formulación de las políticas, en la creación de sistemas de evaluación y de seguimiento del gobierno muy precisos, y yo creo que hay que ir hacia una política mucho más descentralizada, más libre para las instituciones, más libre para los colegios, y en los demás aspectos creo que sigue siendo válida. Creo que el sistema de financiación es razonable, que no hay que cambiarlo porque acabamos teniendo sorpresas como la que pasaron en la ley de educación superior, que más bien las universidades perdieron una gran cantidad de dinero al no adoptarse lo que venía, de manera que yo creo que es mejor dejarla más o menos tal como está. Jorge Orlando, a 20 años de la promulgación de la Ley General de Educación en 1994, no han cesado las críticas sobre la mala calidad de la educación pública. ¿Cuál es tu opinión acerca de esa calidad de la educación pública en Colombia? Bueno, yo creo que hay que separar en cierta manera los dos problemas. Las leyes son marcos de acción que son relativamente amplios y que no tienen una gran influencia sobre la calidad de la educación. Ni las leyes son capaces de mejorar la calidad, ni tampoco la afectan mucho negativamente. Creo que es un marco que trata de regular unas actividades y unas acciones que surgen de la sociedad, que surgen de las escuelas de educación, que surgen de los mecanismos que tiene la sociedad para presionar qué tipo de educación quiere tener, cómo le pagan a los colegios, cómo le pagan a los maestros. Es decir, hay un mundo real que la ley influye muy marginalmente, y un poco yo creo que una de las ilusiones, un poco una especie de idolatría legalista que tiene Colombia es que uno puede mejorar mucho las cosas cambiando una ley. Siempre la respuesta ante cualquier problema es hagamos una ley. Y después de que se hace la ley uno ve que eso no cambia mucho las cosas. Las inercias del mundo real, los costos, la calidad cultural de la valoración de la educación, eso no lo altera en general una norma legal. Entonces yo no creo que la ley sea muy importante en términos de la discusión sobre calidad en Colombia. Esa calidad, si va a mejorar, mejora por unas cosas completamente distintas que tienen que ver con la iniciativa de los docentes en muchos sitios, con mil cosas. Entonces, descartando ese punto, yo sí creo que la educación colombiana, entrando al problema de cómo la evaluaría uno, es una educación que en mi opinión es muy desigual. Probablemente pues cuando uno promedia por el gran peso de grupos de instituciones débiles, acaba comparativamente baja en términos internacionales. Es lo que nos muestran las pruebas de PISA o las pruebas de Peirce.
o las demás pruebas que se han hecho internacionales, Colombia no le va bien. Ahora, es una situación que probablemente tiene un origen histórico muy viejo, la que hace que la educación colombiana, cuando se compara con estas educaciones internacionales, le vaya mal. Le va mal a todas las educaciones latinoamericanas, no es un caso solamente colombiano. Los países que mejor le va en América Latina, excluyendo Cuba, que es un caso especial, es Chile, y la diferencia es marginal. Chile es ligeramente mejor en los resultados de las pruebas que Colombia, consistentemente mejor, pero no mucho, porque yo creo que hay elementos de la tradición cultural latinoamericana que marcan toda nuestra educación y sobre todo en todas partes hacen que la educación sea muy desigual. La diferencia fundamental con el Asia o con los países europeos, etcétera, es que en general la distancia que hay entre la educación que reciben ciertos sectores sociales más o menos privilegiados y el resto de la población es muy pequeña. Creo que incluso los países asiáticos son todavía más igualitarios que los países europeos en ese aspecto. Pero en el caso colombiano, en el caso argentino, en el caso mexicano, la diferencia entre la educación que recibe un sector de élite pequeño y el conjunto de la población es monstruosa, es grandísima. Entonces uno tiene educaciones que son comparables en sus niveles a los de Europa, pero que lo recibe una parte pequeña de la población. Y el peso mayor es una educación de calidad relativamente baja. Ahora, aún dentro de esa educación, de todo esto hay una gran cantidad de diferencias. Yo creo que si uno toma, por ejemplo, colegios públicos, va a encontrar que hay salones en los colegios públicos, que hay experiencias, que hay colegios particulares que tienen niveles extraordinarios y muy creativos, mientras que hay otros que son realmente abandonados y perdidos. Entonces, yo creo que nuestra calidad promedio, sí, evidentemente es defectuosa. Creo que la razón fundamental es una estructura social que ha sesgado mucho el esquema de educación y creo que ya no hay razones, digamos, estructurales que justifiquen esto. En otra época eso era funcional, es decir, la dominación de la sociedad dependía en buena parte de tener una población más o menos ignorante y que podía trabajar y toda esa cosa. Hoy es al revés, hoy en realidad ninguna élite, ningún grupo dirigente siente que sea bueno tener una educación deficiente para la mayoría de la población, porque la educación ahora la valoran en gran parte como un elemento de productividad. Pero cambiar eso es una tarea realmente muy complicada, es una tarea de rumanos en la que están metidos los brasileños, en la que están metidos Chile, está metido México, estamos metidos nosotros, todos estos países que vienen de esa tradición. Obviamente los africanos tienen otro mundo de problemas totalmente diferente y nos va a tomar mucho tiempo hacer un cambio sustancial, creo yo. Llama la atención que en el año 1994 no solo se expidió la Ley General de Educación, sino también se presentó el informe de la llamada misión de Sabios, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 20 años después, ¿qué puede decirse respecto a los avances o logros o mejor estancamiento en relación con el informe de la Comisión de Sabios? Mira, yo creo que el informe de la Comisión de Sabios tuvo algunos énfasis en puntos que uno podría llamar cualitativos interesantes, pero realmente muchas de las propuestas eran más o menos sentido común o algunas relativamente inocuas. Había mucha insistencia en cambiar los nombres de las instituciones. Ahora ya no tenemos escuelas sino instituciones educativas. Había mucha decoración en las propuestas y mucha ilusión, ilusiones a veces literariamente muy bonitas de García Márquez, de toda esta gente diciendo es que tenemos que tener un pueblo creador, etcétera. Pero realmente las propuestas específicas no fueron muy grandes. Ahora, ¿qué es lo que realmente ha pasado en estos 20 años? Yo creo que sí ha habido cambios importantes en el país que por lo menos nos permiten a plantear el problema en otra parte. Y es que en estos 20 años se generalizó la siguiente fase de universalización de la educación. Hacia los 90 ya estábamos más o menos con educación urbana básica, integral en todas las ciudades y pueblos medianos del país, en cubrimientos superiores al 90-95%. Hoy eso ya está llegando a la secundaria en las grandes ciudades. Y el cubrimiento de secundaria, pues la terminación de los 11 grados de educación o de los 9 básicos ya es muy alta y aún la de los 11 relativamente alta. Tenemos una población que está yendo a la escuela. Ese es el resultado de una inversión alta del Estado, creciente, pero que no se sabe mucho cuál es la calidad de lo que está metido allí. Pero sí estamos cubriendo fundamentalmente la obligación o el deseo del país de tener a todo el mundo
yendo a la escuela. Eso ha tenido un impacto grande en otras áreas. Por ejemplo, yo creo que cambió mucho la vida de las universidades, porque las universidades ahora están seleccionando su personal universitario no de un 20-25% que obtenía título de bachillerato en el año 94, sino de un 55 o 60 o 65% que saca ahora de la población, del grupo de edad que termina secundaria. Entonces hay una demanda de las universidades mucho más grande, eso ha estimulado el crecimiento de las universidades se han puesto a competir entre sí, hay una cantidad de cambios que hay ahí, pero yo creo que el problema clave es que nadie sabe cómo modificar realmente la calidad de lo que pasa en clase para que la enseñanza para toda esta gente que está yendo a la escuela sea realmente eficaz. Hay otra cosa que cambió probablemente en estos años y es que el caos, en cierta manera, en la gestión de los recursos presupuestales más o menos se eliminó. El gobierno tiene un mecanismo discutible pero que es eficaz y que más o menos permite que le llegue dinero sacado de los fondos presupuestales centrales nacionales a prácticamente todas las unidades, a todos los municipios del país para tener un sistema educativo mínimo, pero a todos les llega y ese dinero llega en condiciones que no tienen que ver mucho con mecanismos de presión ilegales, etc. Eso cambió también la relación de los docentes con el Estado. Los docentes, pues hasta los años 90, pues estaban todos los años haciendo 3 o 4 paros en una parte o en la otra porque no les pagaban simplemente. Hoy el funcionamiento de las rutinas burocráticas es relativamente eficiente y eso yo creo que ayuda también a que por lo menos dejemos de estar tan preocupados por ese tipo de problemas, tratemos de pensar un problema totalmente diferente que yo creo que tiene mucho menos que ver con el gobierno y más con los docentes, más con las universidades, más con el país, que es cómo hacer para enseñar cosas diferentes a lo que se está enseñando ahora. Se ha señalado también que uno de los logros de efectos de la ley es la democratización escolar. Uno de los títulos de la ley se refiere justamente a un nuevo modelo de organización y de gestión escolar. Sin embargo, llama la atención una contradicción entre la democracia escolar y en este tiempo, en estos 20 años, ha arreciado la violencia en las áreas rurales como también en algunas grandes ciudades, es el caso particular de Medellín. ¿Cómo explicar esa situación de una democracia interna en las escuelas mientras el espacio público está copado más por grupos armados, grupos ilegales y con ello también de usos y costumbres sociales violentos? A ver, yo creo que aquí hay fenómenos independientes y hay algunas relaciones. El nivel de violencia de las ciudades y el nivel de violencia del país del año 94 hoy ha disminuido. Y ha disminuido en forma relativamente fuerte, es decir, en ese año, creo que en el 94 el número de homicidios fue cercano a 23, 24 mil y el año pasado fue más o menos de 14 mil, o sea, hemos bajado el número de homicidios en un 40%, lo que es algo, a pesar de que sea todavía un consuelo de tontos, porque evidentemente la situación es dramática en comparaciones internacionales. Entonces hay un nivel de violencia, pero ese nivel de la violencia ha disminuido. Y ha disminuido fundamentalmente, que esto es una cosa curiosa, sobre todo en las grandes ciudades. Fueron Medellín y Bogotá los que explican una parte más grande de la reducción de violencia. Medellín en el año 94 creo que estaba cerca de 4.500 homicidios por año y creo que en este año, el año pasado estuvo por debajo de 1.000. Después de unos años de oscilación y probablemente este año estará claramente por debajo de 1.000 homicidios, o sea, es una reducción casi del 80% del número de homicidios en Medellín. Entonces ha habido un cambio positivo que no tiene nada que ver creo yo, con fenómenos educativos, tiene que ver con la destrucción de los carteles, tiene que ver con inercias positivas en la medida en que desaparecen ciertas formas criminales que provocan multiplicación de la violencia, sobre todo el armamento generalizado que existía en 1990 en muchas ciudades del país, ahora se ha disminuido mucho, ya no es un hábito normal de todo el mundo tener un revólver debajo de la cama, ya eso ha ido disminuyendo, entonces muchos de la violencia menor ha desaparecido y subsiste una violencia más sistemática y criminal y la violencia rural ligada a problemas sociales de otro orden. Entonces yo creo que ha habido una disminución de violencia. Ahora, lo de la democracia en el sistema escolar, yo sí francamente tengo la sensación de que fue siempre una declaración retórica. Es decir, que el sistema escolar no tiene no es un sistema muy democrático, donde existen algunas formas de participación, son muy nominales,
también que la participación de la comunidad, a la que se le dio mucho peso en la ley, también es en gran parte teórica. Realmente los maestros no tienen nada que ver con el nombramiento de los rectores llegan desde arriba. Por supuesto, los rectores tienen muchas limitaciones en la capacidad de acción que tienen en relación con los docentes. No los pueden cambiar, todo eso, pero realmente hay una protección a los docentes en cierto sentido frente al rector. Pero yo no creo que el sistema escolar sea mucho más democrático después de la ley que antes. Yo creo que fueron más declaraciones de intención y de ideales que compartía la gente que redactó eso, compartía la gente que había trabajado en el Ministerio de Educación como asesores, los educadores. Estas leyes, aunque parezcan a veces impuestas por el Estado, son casi siempre hechas por educadores, por el doctor Vasco, por el no sé qué, o por muchos. Entonces, esos educadores tenían una ilusión, en cierta manera, sobre democratizar la educación, y yo creo que en realidad no pasó mucho, no ha cambiado mucho. Como efectos de la ley también se determinó una separación en las instituciones formadoras de maestros. Por una parte, las escuelas normales superiores consagradas a la formación de maestros de preescolar y de básica primaria. Y por otra parte, las facultades de educación, preferiblemente dedicadas a la formación de licenciados para ejercer en el ciclo o nivel de educación secundaria y media. Dos preguntas en una. Uno, ¿qué opinas acerca del estado de la educación media en Colombia? Y dos, ¿cuál es el papel, cómo ves ese papel de distribución entre las escuelas normales superiores y las facultades de educación? Bueno, yo creo que, empezando por la última, nunca he tenido mucha simpatía por esa diferenciación. Siempre me pareció, a 40, 50 años atrás, que una de las cosas más absurdas del sistema colombiano, por ejemplo, de escalafón, era que los escalafones que permitían mayores niveles de salario estuvieran en la educación secundaria, cuando yo pensaba que debían pagarle mucho más a los que tenían que atender a los niños en la escuela primaria, que necesitábamos maestros de mayor calidad personal y mejor formados para trabajar con los niños que con los muchachos de cuarto, quinto bachillerato, en los que finalmente el que ya llegó allí ya tiene una disciplina de estudio. Lo que necesita es alguien que sepa las materias. Entonces yo creo que lo lógico es, casi que sigo pensando, sería lo contrario, que las facultades de educación estuvieran concentradas en formar a la gente que va a trabajar en la educación básica, y que la gente de la secundaria, la que tiene que ver con materias de contenido específico sobre todo, fueran formadas por las disciplinas científicas normales de la universidad, con alguna participación menor de las escuelas de educación. Pero eso, por supuesto, pues sería un cambio demasiado difícil de lograr en Colombia. Yo no creo que se justifique mucho mantener esa diferenciación. No creo que haga falta pedagogía para enseñar en la escuela secundaria, mayor formación de ese estilo. Y creo que en muchas universidades, aunque en realidad hay bastante variación entre las organizaciones de las universidades, en muchas universidades las facultades de educación crean unos departamentos propios de formación científica que son muy pobres. En las universidades más grandes a veces los departamentos ya están en su propia área científica y son mucho mejores, pero realmente yo creo que eso tiende a crear una educación secundaria, una educación de profesores de secundaria realmente sin mayor interés. Yo no creo que aporten mucho, que añada mucho. Mientras tanto, las escuelas normales pues tienen mucho menos recursos. Son escuelas que tienen muy malas bibliotecas. Hubo un gran esfuerzo de mejorarlas en el 2001, pero creo que después de eso prácticamente las bibliotecas se durmieron casi por completo, y no tienen tampoco el nivel del profesorado que está en las universidades. Entonces, los que se forman para la primaria siguen teniendo unas condiciones inadecuadas. Y por otro lado, el nivel de formación, el hecho de que un normalista sale para otras categorías, sigue sesgando la educación en el sentido que yo creo que es contrario a lo que debería ser. Los mejores a la escuela básica y los más científicos en la escuela media. Algunos sectores hablan hoy de la Colombia posconflicto, y una de esas circunstancias fundamentales de la Colombia posconflicto tiene que ver con una educación para la memoria histórica. Aquí debo mencionar el Centro Nacional de Memoria Histórica, que viene empeñado en plantear una caja de herramientas o una orientación pedagógica sobre la memoria histórica. Tú como historiador, pero también como consejero presidencial de Derechos Humanos en los años 90, finales de los 80, comienzos de los 90, que yo recuerdo fue la primera experiencia en la historia contemporánea de Colombia por una educación en derechos humanos. ¿Qué opinas
sobre los retos actuales de una pedagogía de la memoria o de una educación para los derechos humanos? Bueno, siempre en eso sigo pensando que las cosas que hace el gobierno tienden a estar demasiado metidas en sus procesos políticos, en sus objetivos políticos de corto plazo, y por eso en gran parte lo que se hizo en los 90s, aunque era de muy buena calidad, realmente tampoco funcionó. Recuerdo que en el año 90-91 se contrató a Abraham Maguenzo, un chileno que ayudó y asesoró al Ministerio de Educación para diseñar unos contenidos en educación de derechos humanos, y además se hizo un esfuerzo muy grande por llevar materiales a las escuelas y todo eso. En el año 2001 el Ministerio de Educación hizo una reunión para crear un sistema de educación en derechos humanos, y entre los invitados estaba el profesor Maguenzo. Nadie del ministerio, nadie de los presentes se acordaba de que el profesor Maguenzo había hecho este trabajo. No lo conocían. No se conocía el trabajo que se había hecho en el año 80 en el Ministerio de Educación 10 años después. De manera que estas cosas se pierden con una facilidad extraordinaria cuando no están asumidas realmente por la sociedad. Yo, en relación con lo que está haciendo Memoria Histórica, yo creo que está haciendo unos trabajos históricos de gran interés, que de todas maneras están muy enmarcados, a pesar de que eso no alcanza a afectar su objetividad fundamental por los objetivos gubernamentales. Es una ambigüedad muy complicada, es un grupo, es un poco parecido a lo que era la Consejería de Derechos Humanos, que era también un núcleo dentro del Estado con una cierta ambigüedad, porque trataba de apoyar la defensa de derechos humanos contra el Estado mismo, pero trataba también de que el Estado no quedara demasiado mal. Entonces, lo mismo ocurre con Memoria Histórica. Memoria Histórica está haciendo unos documentos que tienen una lógica ideológica relativamente clara, y que va a ser muy discutida y que deberá ser muy discutida, pero están haciendo un trabajo de calidad. Ahora, ¿qué hacer en los salones de clase en relación con esto? Yo creo que hay que dar el mayor apoyo a que se hagan ejercicios y experimentos y cosas de esas, pero no creo que sea fácil diseñar un currículum nacional. Además, no sabemos qué va a pasar. A mí me parece que nosotros seguimos dándonos bala y hablando del posconflicto. Cuando se firme la paz, eso va a cambiar las cosas, pero mientras tanto hay un ejercicio nominal que lleva 5 o 6 años del posconflicto. ¿Cuál posconflicto? Estamos en la mitad del conflicto todavía. Un día se acabará, pero mientras tanto estamos en el conflicto, tenemos que enfrentar el conflicto. Yo creo que en las clases, en los salones de clase, hay que hablar de estos problemas, pero me parece muy complicado, y al mirar los materiales del equipo, del grupo, del material que elaboran, creo que eso requiere una calidad de docentes bastante difícil de lograr. Como en muchos cambios que se han hecho en Colombia, esos cambios llegan a una escuela, llegan con un paquete, en este caso por lo menos con algo de material, pero llegan a un mundo que está lleno de conflictos, en el que la decisión del docente de abrir un debate en clase, en el que hay niños cuyos padres han sido víctimas de los paramilitares y otros que han sido víctimas de los guerrilleros, etcétera, requiere un talento docente extraordinario. Yo creo que más que una línea de gobierno, lo que requiere es muy buenos maestros, y el problema es cómo tener esos buenos maestros allí. Entonces yo trataría más bien de hacer una cosa general, obligatoria, de estimular al máximo esos ejercicios donde la gente los quiera inventar, de tratar de divulgar las experiencias, los materiales, de ponerlos disponibles a todo el mundo, para tratar de que esto crezca en muchas partes. Y trataría, eso sí, de estimular eventos y acontecimientos que lleven a que los maestros incorporen esto poco a poco. Pero me da un cierto miedo de un currículum de derechos humanos más o menos promovido por el Estado. Más acá de la existencia o no de ese currículo de derechos humanos o de pedagogía de la memoria, ¿dónde y cómo formar esos maestros con ese tacto o sensibilidad pedagógica? Bueno, yo creo que ese es uno de los problemas complicados que tenemos en Colombia, es que tenemos, por unas razones que tienen que ver con estructura social, con salarios, con todo eso, estamos seleccionando maestros en los sectores menos prometedores. Por supuesto, no es el único índice posible, pero si uno mira los exámenes del ICFES, descubre que hace más o menos 30 años las escuelas de educación están reclutando los grupos que tienen los niveles más bajos de resultados en el ICFES en comparación con las demás carreras.
Ya eso me parece que es una tragedia nacional, a pesar de las dudas que uno pueda tener pues, sobre la calidad de esos exámenes o su significación. Porque yo creo que lo fundamental realmente para tener una buena educación es seleccionar bien maestros, más que lo que se les enseña, es la calidad individual que traen al proceso, su vocación, su interés, y es una palabra en cierta manera muy tradicionalista como la vocación, el interés, su capacidad de inventar, y eso no lo da una formación específica, no lo dan los cursos que tomen los profesores. Eso ya cuando llegan a los 17 o 18 años ya se han formado en esas capacidades fundamentales, y cuando uno ha hecho una mala selección, lo que logra cuando enseña es que la gente aprende a repetir lo que uno enseña, pero no le cambia la vida ni le cambia la manera de actuar, y no actúan de una manera muy clara. De manera que yo no soy muy optimista, y por eso pensaría que lo mejor es casi que dejar que se autoseleccionen. Es decir, que si en el país hay 300.000 maestros y hay 5, 8.000 que quieren meterse en estas cosas, trabajar con los que quieran. Y a esos que quieran, sí, darles todo el apoyo y darles cursos de historia o hacerlos participar en seminarios, en debates históricos, prepararles materiales y ese tipo de cosas. Pero yo esperaría la autoselección más bien que una norma genérica. Atrás queda una pregunta y espero sea la última pregunta. ¿Qué opinas acerca de la articulación entre la educación secundaria, propiamente la educación media, y la educación superior? Dado, según tus palabras anteriores, la apertura o ampliación de la cobertura en la educación superior, la Universidad Colombiana está dispuesta para acoger a toda esta población egresada del bachillerato. No cabe aquí hablar también de la vocación de educación superior para los mismos estudiantes que egresan de bachillerato. A ver, hay como dos problemas complementarios. Uno es que cuando aumenta mucho, si llegamos a coberturas de 80-90% de secundaria, tenemos que pensar cuánta gente quiere entrar a la vida universitaria. En el modelo colombiano educativo, en el modelo que es una herencia también del modelo social, todo el mundo quiere entrar a la universidad por principio. Es decir, no hay una alternativa valiosa diferente a entrar a la universidad. ¿Cómo puede todavía sobrevivir en algunos países europeos donde hay la educación para el trabajo, todo ese tipo de cosas? En Colombia la educación para el trabajo se ha propuesto repetidas veces, cada 20, 30, 50 años, en los últimos 200 años aparece alguna obsesión de la educación para el trabajo. Recuerdo, por ejemplo, a César en el año 1869 diciendo es que en Colombia la escuela es enemiga del taller, aquí a la gente le educan para que no pueda trabajar. Y lo mismo López, todo el mundo. Y cada ministro que llega más o menos nos dice que por fin va a reformar la educación para que sea educación, para que los bachilleres tengan una opción diferente de entrar a la universidad y puedan educarse para el trabajo. No va a pasar. Yo creo que no va a pasar. Lo que se ensayó ya fracasó. Los colegios diversificados de los años 80 no sirvieron absolutamente para nada en ese sentido. No tengo tampoco ninguna esperanza en ese sentido. Creo que vamos a seguir manteniendo la necesidad de que la cobertura de preparación posterior al bachillerato se haga por la universidad. Entonces lo que vamos a tener es una variedad de instituciones de muy distintos estilos y de muy distintos niveles. No vamos a poder decir, como en cierta manera lo quería la ley 30, que estas son universidades, estas son unas instituciones de educación superior distintas, sino que todo el mundo va a acabar hablando de todas como si fueran universidades. Vamos a saber que hay unas que son más serias y otras que atienden a la población que no logra entrar a las buenas instituciones. Pero yo creo que van a responder a esa demanda. Todos los días se crean nuevas universidades, se crean nuevas instituciones de muy baja calidad que le ofrecen a la gente una cierta promesa de un título, de un diploma que les sirve para algo. Ya hay, cuando uno mira la lista que salen en la revista Semana, de pronto de programas, aparecen las cosas más inverosímiles del mundo, pues aparecen programas diplomados para aprender a manejar inventarios en una fábrica. El almacenista de una fábrica ahora se llama formación avanzada en manejo de depósitos de tal estilo. Y hay cantidad de cosas, y eso yo creo que eso va a seguir creciendo. Creo que no va a ser muy buena esa calidad, y el problema
de calidad de universidad va por otro lado, pero va por el del lado de las grandes instituciones. Yo creo que se van a hacer las 40 o 50 universidades tradicionales las que van a tener que dar el tono de calidad al sistema y aceptar lo inevitable, que la gente quiere un poco más de educación, los que no consiguen un trabajo en forma inmediata, los que no tienen un recurso laboral adecuado o sienten que no les importa o que no tienen la vocación, el interés de seguir estudiando, van a querer tener un título al cabo de 1 o 2 años y eso se va a crear, de todas maneras el sistema los va a crear. Me parece que el formulismo del sistema actual perturba un poco eso. Yo consideraría preferible que hubiera unas instituciones grandes, reconocidas, que hagan lo que quieran por su lado, pero que sean reconocidas y que en las demás lo que haya es un sistema de registro con información buena, más que el mito y la cosa actual en la que se cumplen una cantidad de rituales para obtener una certificación del ministerio que en el fondo todo el mundo ya es capaz de hacer ese ritual exactamente igual y así como en cierta manera a uno le pueden vender hoy una tesis para cualquier carrera, yo creo que ya le venden francamente el documento para obtener el registro calificado del ICFES. Eso se hace de una forma más o menos igual y lleva a muchos registros, a muchas mediciones que son formalistas, que tienen que ver con publicaciones de los profesores, cosas de ese estilo, pero que no tienen muchas veces que ver realmente con el interés de lo que se está haciendo. Y eso es un interés muy subjetivo, entonces mejor que simplemente lo convirtamos en un sistema de información adecuado, confiable, con mucha información a la gente sobre los impactos, los resultados, etcétera, pero eso tomará tiempo. Bien, Jorge Orlando, muchas gracias por tus intervenciones que, a pesar de tus mismas palabras de ser pesimista, me hace recordar las palabras de que un pesimista es un optimista con inteligencia. Yo soy pesimista en el sentido de que no creo mucho ya en que ese tipo de reformas globales tengan mucho impacto, pero por otro lado yo tengo cierto optimismo sobre la capacidad de creación que tiene la gente que está vinculada a los sectores educativos. Cuando uno mira en el país, en muchos sitios se encuentra cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Yo creo que si dejáramos de pensar tanto en hacer la gran reforma y nos apoyáramos en la gente que está inventando las pequeñas cosas maravillosas que están haciendo, de pronto podríamos avanzar más rápidamente. Y yo creo que hoy la tecnología, los medios, hay muchas cosas que ayudan a que eso se pueda mover de una manera más capilar, menos burocrática. De manera que yo también tengo cierto optimismo de que las cosas van a ir pasando poco a poco, pero no en un sentido pues muy masivo y muy organizado y muy programado. En eso no creo mucho. Tampoco creo que el país se deteriore. Yo pienso que el país va mejorando, pero va mejorando muy lentamente. Y ese mejoramiento va a seguir siendo lento a menos que logremos empujar esas iniciativas más individuales, brillantes que hay en el mundo actual de la educación. Muy bien, muchas gracias.